¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Se escucha, profe? Ya. Le voy a mandar, encontré... a ver, ¿dónde está? Este es el tema del arco. Y el círculo de amor. También les mandé una cosa que les puede servir. ¿De dónde salen todas esas relaciones que de repente uno ve del círculo de amor? Entonces, ¿de dónde vienen eso? Y ahí están desarrollados. Y este artículo, o sea, sí, es un artículo que son distintas fallas de túneles, un registro, donde saqué yo las fotos esas que acabamos de ver, para que también lo tengan. Eso debiera ser como didáctico de lo que podría ocurrir si uno no toma las precauciones correspondientes. O sea, ¿se ve o no? Sí se ve, profe. Ya, entonces esto se lo acaba de mandar. Entonces el catálogo de fallas de túneles en distintas partes del mundo con las explicaciones. Aquí hay una explicación en inglés, claro, de distintas fallas. Esto en el 64, una falla tipo chimenea, flujo de arena y grava. Lo que pasa es que se rompe la frente, ¿eh? No se rompe todo el túnel, se rompe la frente, pero en la frente siempre hay gente, pues ese es el tema. Entonces, y se produce una chimenea, pues, o sea, acá fíjense que se rompió entre medio, no se rompió la frente. Acá en Múnich, por el techo. Acá a la frente también. Un lente de arena se metió para adentro. Fíjense. Son espectaculares, ¿eh? Estas fotos. Esto es lo que nos debe ocurrir. Aquí también entró por arriba, a pesar de que la excavación venía en banco, de banco. Miren esto. En Corea. Acá también, esto es en Corea. Mire, se produjo una depresión en arriba. Se metió todo esto dentro del túnel. Corea. Entonces, esto uno no lo ve habitualmente en edificios, pues, o sea, un edificio obviamente que en terremoto y eso sí, pero uno cuando estudia cálculo de edificios, no le dice, mira, esto se va a caer así, o sea, uno evita que se caiga y hace todo lo necesario para que no pase nada. Pero en túneles, a pesar de hacer todo lo necesario, igual que a la escoba, o sea, esta es una de las cosas ingratas de esta área de la ingeniería, que a pesar de todo lo que uno puede hacer, igual puede pasar algo. Pero si se fijan, hay algo en común. Esto es la consecuencia en la superficie, ¿eh? Que a veces son bolsones de arena, bolsones de materiales que eran desconocidos. Esto en Heathrow. Ahí está el hoyo. Esto es distinto, ¿eh? Como que aquí algo raro que no me acuerdo qué fue. Hacen... Mira, aquí dice las posibles causas, una serie de temas de manejo de... Yo lo que supe que también que esto pasó en un fin de semana. Y también, curiosamente, los errores normalmente pasan los fines de semana. Mire, aquí es un pique. Aquí, fíjense, la primera, las lecciones aprendidas, las mediciones para asegurar la seguridad deben ser planificadas. O sea, las mediciones, lo que yo les decía.
¿Cómo se evita esto? Con mediciones, y mediciones de superficie. Lo vamos a ver, en los túneles de metro, uno mide la superficie, entonces uno se da cuenta cuando el terreno se va a caer. Se da cuenta antes. Se da cuenta mucho antes. Mire, lo vamos a ver ahora. Se lo voy a mostrar ahora porque es algo que yo quería hacer en la primera clase, pero no pude. Pero lo vamos a hacer ahora. Entonces, ay. Ya, entonces. Ya, entonces, historia, práctica. Esta es una presentación que hicimos cuando estábamos trabajando en la línea 4 del metro. Entonces, es una visión rápida de lo que uno hace para diseñar un túnel en suelo. ¿Ya? Y sobre todo en el suelo de Santiago, que es conocido, digamos, es algo nuestro. Esto fue hecho el 2004 y la experiencia de túneles partieron en el 94 en Santiago. Y gracias a Dios en Santiago no ha pasado lo que vieron en la foto. Entonces es un tema, pues, ¿no? Yo creo que es atingente ahora. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Ya, entonces esto, fíjense, fue en el primer congreso brasileño de túneles. Don Ricardo Nicolau era mi jefe. Y esta presentación la hice yo en esa época para llevarla a ese congreso. Entonces, en ese tiempo se estaba planificando la línea 4 y la 4A, y lo que había en Santiago era hasta la línea 5, la 1, la 2 y la 5. Y se le iba a agregar la línea 4, la 4A. Ay. Ya. Entonces, ahí se suponía que esa iba a ser la pinta, que iba a tener, había una extensión también de la 2 en ese tiempo, una extensión de la 5. Esto era Santiago el 74, con la línea 1 en construcción. No sé si lo habían visto esto antes. Ya, este es el Plaza Bulne. Los túneles se hacían así. Se hacía una zanja, el cut and cover, que lo comentamos en alguna. Se hace un hoyo, se hace el túnel y después se tapa. Ya, esa es la forma de hacer un túnel más antigua, digamos. Cuando no se conocía, en Santiago no nos atrevíamos a hacer esto. Hoy día nos atrevemos a hacer muchas cosas, se hacen las estaciones subterráneas, pero en ese tiempo no se sabía tanto, ¿no? ¿Me entienden? Los túneles siempre causan un poco de miedo, entonces, bueno, así se hacía. Aquí está avanzando la línea 1 ya por el lado de Providencia, por la Alameda, antes de llegar a Plaza Italia. Esta es la Católica. Esa es la forma de construir la línea 1. Acá ya están Apoquindo. Una buena excavación. Y este talud, esto grava. Esto grava. Y esos son 70 grados en grava. Esta es una estación. Estos son 70 grados. Se mantiene estable. Siempre que no haya agua. Hubo un accidente una vez en estación Irarrázaga o Los Santa Isabel, por ahí. Se fue un talud porque quedó una llave abierta detrás. Y el agua entró y se fue el talud. Creo que murió un obrero. ¿Ya? Entonces eso, ya les decía, el agua es el principal enemigo de los taludes y de los túneles. El inicio de los túneles se hizo bajo el parque en la línea 4, 94 al 96. Les voy a mostrar. Este es el primer túnel NATM.
NATM es como la marca de por cómo se hizo. O sea, el NATM es un sistema, una filosofía de construir túneles que pone énfasis en la secuencia. Más que la cantidad de hormigón y qué sé yo. El NATM nace, ya les comenté que primero los túneles se sostenían con marcos de madera, después marcos metálicos, después con perno y choclet, que está asociado al NATM. ¿Ya? Y así, alguien de Endesa en ese tiempo chilena, Patricio Rodríguez, propuso, hagamos un túnel NATM. Y se hizo. ¿Ya? Patricio Rodríguez Endesa, una sección de 55 metros cuadrados, o sea, 6,7 de alto y 8,7 de ancho, a sección completa con contrafuerte, que era una modalidad que era propia del NATM. Avance de 1 metro. Con marcos reticulados, esos marcos permiten que uno chocletee encima. Revestimiento de 30 centímetros y el secundario de 20. Esos 30 después fueron bajando hasta llegar a 15. Ya, esto es un poco mayor que el costo de cut and cover, pero no tiene la interferencia. Esa era la forma del túnel. ¿Ya? Redondito. ¿Se acuerdan? Redondito. Pero con bóveda, o sea, con contrabóveda plana. ¿Por qué? Porque era suficientemente estable. Y este contrafuerte es una pechuga que se deja adelante. Se deja ahí una pechuguita. Y este es el topo, una retro. Escarba, 1 metro, solo 1 metro. 1 metro para adelante. Y esto es lo que hay que evitar, que eso falle. Pero en Santiago no ha fallado. Ahí está la pechuga. Y eso que ven ahí atrás son mallas. Y ese es el metro que se está avanzando. Esto se repite todas las veces. 1 metro, 1 metro, 1 metro. Se avanza 1 metro, se recorta 1 metro, todo 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Y en este caso se ponían unos tremendos marcos y se chocleteaban por encima de los marcos. Por eso que se ven así. Se ven como ondas. Estos son los marcos reticulados hechos con fierro de construcción. Hay malla electrosoldada por detrás y por delante también se podía malla o se ponía malla de otro tipo. En total 50. Y esto, el radier, se determinaba después. ¿Se entiende? Se excavaba esto, el radier se hace después. Se hace detrásito, cuando ya se tiene un buen pedazo, ahí está el radier. Esto es el túnel bajo Merced, bajo el centro. Cuando la línea llegó hasta Baquedano, de Baquedano a Santa Ana se hizo más reforzado, porque había edificios. Entonces se hizo un revestimiento con moldaje, algo que tampoco se había hecho acá en Santiago. Entonces el moldaje lo ponía una maquinita, estos moldajes iban sobre rieles. Entonces tenían la posibilidad de abrirse y cerrarse. Aquí están cerrados. Y de hecho el cerrado pasa por dentro del abierto. Y se van intercalando. O sea, este pasa para acá, se abre, aquí ya está puesta la armadura secundaria. Se abre y se inyecta esto de hormigón. Se inyecta. Se vibra también, estos mismos sirven de paneles vibradores. Se sella por este lado hasta que ya está firme, se suelta el molde, se colapsa y se mete debajo del otro. ¿Ya? Y queda, esta era una sección más grande. Y queda así. Esto amarillo es una cinta de goma. ¿Ya? Entonces, este fue el túnel bajo el centro. Este era un poco más grande, se hizo en 3 etapas, bóveda, banco y contrabóveda. Por eso es que se ve así, aquí está. Bóveda, banco, contrabóveda. ¿Ya? Y se avanzaba así.
Y esta es la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las armaduras que se usaban en el secundario, revestimiento secundario. Esta es la forma típica de construir el metro. Se hace un pique al costado de la calle. Esta es la calle, aquí está la calle. Entonces se hace un pique al costado de la calle, desde el cual se hace un túnel cortito, y desde ese túnel se hace el túnel principal, debajo de la calle para no expropiar. Entonces aquí está el pique, con una retro también. Se le hace un hoyo al pique en el costado, y este ya es el túnel. Entonces, estas estaciones del centro se hicieron abiertas. El interestación entre estaciones se hizo con túnel, pero las estaciones del centro se hicieron abiertas. Entonces, en esas estaciones todavía era necesario hacer una zanja. Y para que no fueran tan grandes, porque si eran así, como zanjas grandes, imagínense, se echaba el edificio. Entonces tuvimos, bueno, yo estaba ahí, pero no, de poner pantallas de pilote. Pantalla de pilote, o sea, es una excavación vertical. Vertical. Con puntales. O con anclaje. Los anclajes también no están en ese tiempo tan comunes, y ahora después se hicieron pruebas y se vio que funcionaban. Se hicieron con anclaje. Entonces, primero, esto es de la línea 1. Esto es la plaza de armas. Esto se hizo con anclaje. Aquí no se ven, pero aquí se ven. Ahí están los anclajes. Esos son anclajes. Estos son anclajes. Ahí hay un anclaje. En las cabezas de los anclajes. Aquí se pusieron vigas para repartir. Y estos son los pilotes. Esto es una pilotera. Entonces, y estos son los pilotes ya terminados. Y estos son los anclajes. Y esto no se ve hoy día porque hay un revestimiento encima. Pero se ve precioso. Y no es una ilusión óptica el que se vean inclinados, porque están inclinados. Están ligeramente inclinados porque arriba quedó muy apretado. Entonces, si lo hacían verticales, el andén no alcanzaba. Queda un andén muy chico. Entonces, si se abrió esto, unos 3 grados, no mucho tampoco. Con 3 grados entró. Y llegamos a las estaciones subterráneas NATM. Estos túneles tienen una cobertura menor que el diámetro. Y otra regla que no se las he dicho es que un túnel en suelo no debiera hacerse con coberturas menores de un diámetro, porque ya no se alcanza a formar nada. Ya, si antes hablábamos de 3 diámetros, imagínense, para formar el efecto arco en un diámetro no apenas. Entonces, se hacen túneles más chicos. Cada uno de estos sí que alcanza el diámetro para arriba. Entonces, en vez de hacer todo esto, se hace esto. Y esto se hace primero. Entonces se hace un túnel chico. Fíjense, ahí adentro está la pala. Primero se hace un túnel chico y después se hacen los túneles grandes. Primero se hace ese, ¿se fijan? La bóveda 1, después el banco 2. Y después se hace este del medio. Y después se saca esto, que es un tabique. ¿Ya? Acá hay un encuentro entre la galería y el túnel. Y se está partiendo el túnel este, el ojo le llaman. Ahí está excavando. Una parte. Esa es una parte. Ese es el ojo. Claro, o sea, es el primer side drift, se llama. El túnel va a ser hasta acá. Esto es un robot, se está proyectando solito. ¿Ya? Entonces, esta es la forma que, ahí está la excavadora, y esta es la foto que les mostraba, donde hay un side drift, otro side drift, después van a romper esto. ¿Ya? Y después van a demoler esto. Van a excavar aquí, pero de atrás van a ir demoliendo. Aquí, ¿se fijan? Van demoliendo. Están avanzando por aquí, pero acá siguen de atrás. Y aquí están chopreteando la contrabóveda.
Aquí hay un pitonero. Y siempre un problema porque la contrabóveda después no se puede pisar, entonces la rellenan de tierra. Chocletean hormigón y cuando ya fragua, tiran tierra encima para poder transitar. Y estos son las estratigrafías, pues gravas. Segunda depositación y primera depositación. Segunda depositación se le llama la grava en Santiago, que es una grava más blandita. La primera es más dura, más impermeable incluso. Y estos son solo finos. Entonces se proponen, uno supone que en las zonas malas se hace así como un huevito. Y las buenas se hace así, ¿no? ¿Ya? Aquí hay una propuesta, fíjense, revestimiento primario de 20 a 24, menos que el 30 al principio. ¿Ya? Y acá están las estaciones. 35 a 40, que son más chicas, porque esto ya fue para la línea 4. Que la línea 5, porque esta es la línea 5. Esta es línea 5. Fueron los primeros. Entonces, los revestimientos eran más grandes. Y a medida que pasa el tiempo, se van optimizando. Entonces, estas estaciones, cuando se hicieron en el centro, no eran estaciones de... Las estaciones no se hacían tuneleadas, aquí se hicieron por primera vez. La primera se hizo en Quinta Normal. A ver, no sé si eso está dicho. La primera, claro, esta es la extensión de línea 2, línea 5. Acá está. La primera experiencia bajo la quinta, en el 2002. Ahí se hizo la primera estación subterránea. Y después se aplicó en línea 5, en línea 2 y después en línea 4. Entonces las primeras eran con hartas divisiones. ¿Se fijan? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 subdivisiones. Y acá, en la 4, solo teníamos 4. Ahí están, las 4. 1, 2, 3 y 4. Y se hacía así, en vez de hacer 2 side drift y uno al centro, se hacían 2 nomás. Este y después este. Incluso hoy día están haciéndola para el otro lado y hacen 1 y 2 casi. Entonces a medida que pasa el tiempo, se gana confianza, se verifica, se mide. Muy importante medir. Ya, las singularidades se controlan. Aquí, por ejemplo, ponen paraguas, se ponen paraguas para evitar el problema de la falla por la frente. Se analiza el tema de la frente. Acá se analizó con Mulhouse, se usó esa teoría. Y Atkinson. Entonces, estas dos teorías tienen sus formulaciones. Y uno calcula por esas teorías qué es lo que pasa. Y espera que los factores, en este caso, sean mayores de 1. Todos están mayores de 1. Deberían ser mayores como 1,5, pero el método lo permite. Estos son los encuentros entre túnel principal o la galería y el túnel principal. La secuencia. Las etapas de modelación. ¿Se fijan? Estos modelos son FLAC 2D, son programas especiales para geotecnia. ¿Por qué? Porque yo uso el terreno también. Yo calculo todo, no solo calculo el túnel, yo calculo todo. Hay una interacción muy fuerte. ¿Ya? Y en estos modelos, yo por ejemplo pongo aquí el criterio de rotura Morculón. Y lo hago en fase. Entonces, fase 1, fase 2, miren. Acá está en fase, pero mira, yo modelo todo eso. Esta es la fase 1. Esta es la fase 2, fase 3, fase 4. Y cada fase tiene su diagrama de momento, el revestimiento. Esto es momento, corte y carga axial. En esa fase. En esta otra, en esta otra, en esta otra. Entonces esto no se puede hacer con SAP. Es muy difícil. No sé, ahora creo que SAP se puede, pero antes no se podía.
Yo en USAP tengo que entrar la carga. ¿Y cuál es la carga? ¿Cuál es la carga de esto? En cambio, estos programas lo calculan. Es decir, hacen un equilibrio hasta que llega y ahí se obtiene una carga, pero ya no interesa tanto porque lo que interesa es el esfuerzo. Esto es lo que te interesa. Y esto es lo que uno arma. Y ahí le pone los fierros. Y este es un caso especial en que sí se modela con, esto se hizo con SAP, y uno carga con todo, y es el encuentro. Y es una estructura que está debilitada, porque está perforada. Es un tubo perforado. Y acá hay índice de lo que le pasa. Fíjense que acá están los espesores del secundario en el centro. Y esto fue en el línea 4. Y esto es lo que hace la diferencia de los túneles con cualquier otra estructura. ¿Ya? El monitoreo. El monitoreo de topografía y geotecnia. Dos cosas, topografía y geotecnia. ¿Ya? Entonces, topografía, yo mido la superficie. Y la subsuperficie, yo anclo unos fierros, los pongo, en estos no, los pongo en el suelo, unos fierros, y mido. O sea, estos son fierros que yo pongo ahí en el suelo para medir ese punto. Yo mido todos esos puntos arriba, ese punto, y adentro mido ahí. En todos estos puntitos yo mido por dentro. Entonces yo tengo una idea de cómo se mueve. Y estos son los gráficos de salida. ¿Ya? Entonces, la superficie del terreno se mueve esto. Esto está en milímetros. Entonces, en Santiago, esto es más o menos lo que se mueve un túnel interestación, 5 milímetros. ¿Fijan? Otro dato. Eso da cuenta de la rigidez del suelo, etcétera, del tamaño del túnel, la profundidad, 5 milímetros. Entonces, si un túnel empieza a moverse más de 5 milímetros, yo me preocupo. Si ya yo voy por aquí y la cuestión no tiene visos de parar, yo paro el túnel, le meto más choque, pero no pasa lo que pasó en esos otros túneles que se les cayeron. Para eso es esto. Yo mido, hago todas estas mediciones para que no se vaya a caer. ¿Y cómo sé yo que no se va a caer? Porque yo me hago estos gráficos. Yo me hago estos gráficos, esto, por ejemplo. ¿Qué es este gráfico? Un gráfico bien simple. La medición que yo hago es esta. ¿Y este valor qué es lo que es? El valor calculado. Yo calculo, mi cálculo es que por aquí debería parar. Entonces, si para antes, bien. Tengo que preocuparme un poco porque quizás estoy subvalorando esto, sobrevalorando. Pero yo nunca puedo pasar de esto. No puedo andar con la curva por acá arriba. Entonces, esto es mi factor de seguridad. Esta es la campanita de Gauss en superficie. ¿Ya? Así se deforma el túnel en superficie. Igual que una campana de Gauss. Y este valor, fíjense que en este caso son 2 milímetros. Esta es la longitudinal. Ahí está. Entonces, este es una planta con toda la instrumentación que hay. Entonces, esto es lo que tengo que tener. Esto es lo que debo hacer para que no me produzcan problemas los túneles. Ya. Volvemos a esta. Estábamos aquí. Bueno, esta no es. Ahí. Estábamos aquí. Entonces, estas son las teorías de falla por la frente. Nosotros usamos la de Mulhouse, esa. Pero hay muchas más, ¿eh? Hay muchas. El agua. El agua es es el enemigo principal. ¿Y por qué afecta? Porque afecta la calidad de la roca, las discontinuidades, ¿ya? Las lava, les da fricción, les quita la fricción, le emite presión, las separa y genera mayor carga sobre el soporte. Entonces,
lo primero que uno hace en un túnel durante la excavación es poner barbacana. ¿Ustedes saben lo que son las barbacanas? Son perforaciones, agujeros para drenar. Dejan que el agua salga. No se permite la presión de agua sobre un soporte primario. El soporte primario es el que primero se coloca para la estabilidad. El secundario, que lo he hablado varias veces, es el final. El primario y el secundario pueden trabajar juntos. Hay gente que lo considera y hay otra gente que no lo considera. ¿Ya? Es mejor considerarlo. Entonces el primario y el secundario trabajan juntos. El primario hay que perforarlo, no soporta agua. El secundario sí. El secundario no hay que dejar que entre el agua. O si se deja, hay que tener previsto cómo sacar el agua de ahí, porque te va a molestar. Junto con sacar el agua de los costados, de las paredes, hay que sacar el agua al frente. Y eso se hace con drenes, al avance, esto. Que en metros no son necesarios, en distintos, depende de los tipos de proyectos. Aquí pasa que cuando hay agua con arena, por ejemplo, el agua entra con arena y con todo. Y estas son modalidades de inyección. Hay muchas formas de inyectar. ¿Ya? Hay muchas. Impresionante, o sea, es todo un arte. Y de hecho, hay un método que se llama DECO, que ese método de alguna manera mejora el NTM, porque lo que promueve es mejorar la calidad del terreno antes de excavarlo. Hace un presostenimiento. Y eso se logra con inyecciones o con pernos. Y de otras maneras. ¿Ya? Y entonces es una modalidad muy, muy interesante. ¿Ya? Pero lo que ustedes deben saber de que si se necesita inyectar, pueden haber muchas formas. Tú puedes inyectar así, con pernos radiales, puedes inyectar en la frente, puedes inyectar desde una galería piloto, hace un túnel chiquitito y desde ahí inyecta. ¿Ya? Puedes poner jet grouting, aquí jet grouting, que es esa corona gorda. Jet grouting e inyectar, bueno, cemento, en todas las inyecciones cemento. O también se pueden poner pernos. ¿Ya? Pero esto, digamos, esta lámina habla de las inyecciones. Y las inyecciones son para que no entre el agua. O sea, yo inyecto así para que no entre el agua. Los sismos. Los sismos. ¿Cuál es el comportamiento del terreno durante un sismo? Así, en forma bien sencilla, hay un análisis longitudinal, que es como una serpentina, una serpiente en planta, y transversalmente hay como una distorsión. O sea, si fuera un cajón rectangular, el sismo hace que esto se mueva así, para allá y para acá. Lo desangula. O sea, igual el cajón se puede mover también todo para acá, pero lo que le hace básicamente es que la parte más arriba se mueve más que la parte más abajo. Este valor ya se ha estimado, se calcula. Este es del manual de carretera. Entonces, para estos cajones, en Santiago, ese ángulo que está aquí, es este ángulo, 3,5 por 10 a la menos 4. Obtenido, fíjense, la gravedad de Santiago, la zona sísmica, ¡pum! ¿Ya? O sea, ya se tiene una idea de cómo se mueve el terreno. Es el máxima deformación que tiene. ¿Ya? Entonces yo tengo una forma de calcular el sismo. No es con mononovio Cabe, no es con una aceleración, ¿ya? Es un concepto distinto. Lo que se asume es que el terreno arrastra el túnel, lo deforma. El terreno trata de que la estructura se mueva con él. Ese es el concepto. ¿Ya? Por eso se hace así. Entonces, es un estado de carga que hay que calcular con estos software. O sea, tú podrías intentar calcular estructuras y deformarla así. De hecho, lo podemos hacer. Pero
Lo que pasa es que también dentro del modelo se pone el terreno de manera que hay una cierta resistencia de la estructura. La estructura en realidad se deforma un poquito menos. Esto en suelo. En roca, en realidad no se suele considerar. ¿Ya? Es un remesón que no afecta demasiado al terreno, porque si se distorsionara se partiría entera la roca y no suele ocurrir. Puede que sí se parta un par por ahí por allá, pero en realidad los túneles aguantan muy bien en roca los sismos. Así que fíjense aquí, de hecho, en este grafiquito, este es un grafiquito hecho con la escala de Mercalli, tiene que ser una aceleración muy grande, una escala de Mercalli enorme, para que haya realmente daño, y ese daño significa caída de piedra, agrietamiento, pero no desplome. Es muy raro que un túnel se desplome. ¿Ya? A lo más grieta. ¿Ya? Ese es como por eso les digo, es la regla de esta clase. El tiempo de autosoporte. Este tiempo lo definió Laufer, en realidad, cuando hizo su clasificación, y en base a la calidad de la roca, en base a la calidad, que es esta, y lo que llamó claro activo, o vano sin soporte, que era la menor distancia entre esa que la longitud sin soporte o el ancho del túnel. ¿Ya? El ancho del túnel o esa distancia. Cualquiera de las dos más chicas entraba por este lado. Por ejemplo, si es 1 metro, supónganse que es 1 metro, porque el túnel puede ser de 6 metros, pero yo lo cavo de a 1 metro. Y con 1 metro, y dependiendo del tipo de roca, esta es una roca mala, pum, tengo esto. Una roca mala, un vano de 1 metro, el tiempo que tengo aquí es 1 hora. ¿1 hora de qué? 1 hora de autosoporte. Aguanta 1 hora, si no después se cae. Ese es el concepto. Concepto súper interesante. ¿Ya? Terzaghi, cuando hizo su libro, él puso algo, pero no lo midió. Acá ya hay una medida. Y más adelante, en las clasificaciones de geotécnica, Jenavsky y eso, ellos lo incluyen. ¿Ya? Entonces, acá está el RMR, acá está la calidad de roca que yo encuentro, que es el RMR, y acá está el vano sin soporte. ¿Ya? Y ahí tengo el tiempo de autosoporte. Así que está más, se considera. Después, las discontinuidades. Las discontinuidades, como les decía, son la estrella la estrella de la caracterización. ¿Ya? Uno tiene que juntar dos cosas. Uno debe juntar el tipo de roca, ¿ya? Por ejemplo, una diorita. Pero ¿cuán fracturada está esa diorita? ¿Ya? Es súper resistente, pero ¿cuán fracturada está? Entonces, a medida que pasó el tiempo, se fueron definiendo parámetros. Entonces, el primer parámetro que se definió fue el espaciamiento, ese es como el más antiguo. Ya, pues, frecuencia de fractura. ¿Cuántas fracturas tiene por metro? O, ¿a qué distancia está la fractura? ¿Ya? Entonces uno mira un macizo rocoso y dice, estos están a 1 metro. ¿Ya? Entonces es una roca masiva.
Una persona va con una wincha y mide, va a terreno y mide. Entonces, vamos a ver aquí. Eso. Esta me gusta mucho, esta presentación, porque hay una figurita. ¿La ven, no es cierto? ¿Se ve, no es cierto? Ahí cargó, profe. Ahí se ve. Ya. Entonces, esto lo hace un geólogo. El geólogo tiene que ir a terreno, toma un mapa geológico regional y él lo va mejorando. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más en la próxima clase. Y se encuentra con esto. Se encuentra con estos son portales. Entonces, él va definiendo los tipos de roca y el fracturamiento. ¿Ya? Entonces, aquí están los tipos de fractura, pero él se encuentra esto. Entonces, de una pura mirada, él te dice, esto es una roca masiva. O esta es una roca un poco más fracturada. Y tiene que tomar una regla y mide las fracturas por metro. Y tiene que decir, bueno, cuántas familias hay. Aquí hay verticales, hay horizontales, aquí hay horizontales, ¿se fijan? Hay horizontales, hay inclinadas. Entonces, él reconoce eso y les va poniendo nombre. Acá está más fracturado todavía. Ya. ¿Se fijan? Ahí hay una wincha. Entonces, él mide fracturas por metro o a la distancia que está la fractura. Acá son fracturas por metro. Pero alguien se dio cuenta que, por ejemplo, si pasa la wincha por un sector donde hay mucha fractura, es demasiado. Entonces, se inventó el RQD. El RQD es un parámetro que elimina las piezas menores de 10 centímetros. Al tiro, de una. Entonces, el RQD es un poquito más fácil de calcular y qué sé yo. Y no sale, el valor no sale contaminado. Entonces también es un parámetro de la calidad. Es como el hermano que le sigue. El espaciamiento es 1. Después el RQD es el hermano que se usa más. De hecho, lo que más se usa hoy día en el mundo es el RQD. Junto con el espaciamiento está la orientación. O sea, yo no puedo dejar de decir, o sea, estudiar que no es lo mismo tener los túneles así, un túnel así con fractura en este sentido, que así, o que así. ¿Ya? ¿Cuál será la mejor forma de estas tres? La mejor forma es esta. O sea, es la más favorable. Por eso que cuando se habla de efectos de la orientación en la calidad del macizo, es favorable. Perpendicular al eje del túnel. ¿Ya? Muy favorable, perpendicular, que es esto, perpendicular, y con una inclinación entre 45 y 90 grados. Entre 45 y 90 grados. Es muy favorable. Es lo mejor. Si la inclinación va bajando, todavía sigue favorable, pero menos. O sea, si esta va inclinándose, es menos. El manteo es la inclinación. Manteo es la inclinación de la superficie, la discontinuidad. Y el rumbo es la dirección que tiene el plano. El plano es la intersección entre este plano y la horizontal.
Por eso que también tiene que ser un geólogo, esto uno no lo hace en general. Entonces, esto es cuando la inclinación está a favor del avance. Es más favorable. Pero cuando la inclinación está contra el avance, ya no es tan bueno. Entonces, si la inclinación se inclina hacia acá, eso ya se va volviendo malito. Y si la dirección de la inclinación de los discontinuidades es paralela al avance como esta, es desfavorable al tiro. ¿Ya? Es fácil de que se abran las fisuras y se caigan. Entonces, esta zona es desfavorable, regular a desfavorable. ¿Ya? Sobre todo las verticales, fíjense, más favorable. Y las que son planas también son desfavorables porque dependen del espesor del estrato. Depende de la resistencia del estrato. Entonces, hay libros donde Teosaki muestra distintas situaciones donde, claro, hay una evidencia que esto se empieza a desmoronar. La orientación se pone en estas gráficas, ¿ya? Que es una red estereográfica. Hay varios tipos, pero uno lo que pone es el polo de este plano. ¿Ya? Por ejemplo, el polo de este plano es perpendicular al plano, absolutamente perpendicular, entonces es un eje que está en esta dirección. Y esto es una representación de una semiesfera sobre el plano. Entonces, este eje debería estar por aquí en un borde. El de este plano también, si es vertical, estaría acá. Si es inclinado, empezaría a aparecer aquí. Si es horizontal, el polo de este plano está aquí al medio. Es cosa de geometría, o sea que uno tiene que acostumbrarse. Ya, vamos con dos parámetros, el espaciamiento y la orientación. A todo esto, este monito es un monito muy curioso que yo nunca más lo vi después del 69, porque junta las rocas y los suelos, todo junto. Acá está la arcilla, el limo, la arena, la grava, y aquí están las rocas, la calidad de la roca. Cada vez mejor. Entonces paso de la mecánica de suelo a la mecánica de roca, y después cuando la roca se vuelve una masa uniforme, llego a la mecánica continua. Entonces se cierra. Y aquí están los parámetros que afectan el comportamiento de cada uno de estos estadios, digamos. Lo pongo como curiosidad. El otro parámetro importante es un parámetro compuesto, que es la calidad de la discontinuidad. ¿Ya? Las discontinuidades pueden ser rugosas, y hay tablitas, fíjense que aquí hay una tablita para decir cuánto es rugoso. En la clasificación de Wieniawski y de Barton vienen con el tamaño de la rugosidad. Entonces esta es una rugosidad plana y esta es ya ondulada. Puede hacer diferencia entre la forma que tiene, esta es plana, pero esta es ondulada. Y luego la rugosidad que tiene, esta puede ser plana pero rugosa. Y esta puede ser ondulada y suave. Y así van haciendo combinaciones. Aquí está, ondulado, superficie rugosa, ondulado, superficie suave. Y tienen estos comportamientos de tensión de corte. Están hechos los ensayos. Entonces, ya no solo depende del tamaño del bloque, que podría ser el espaciamiento, define como un tamaño de bloque, sino que qué pasa entre los bloques, la rugosidad. Y junto con la rugosidad, acá no, junto con la rugosidad viene el relleno. Las discontinuidades a veces tienen relleno. O a veces están rellenos, pero con un relleno tan duro como la roca. Entonces, esos dos parámetros, digamos, rugosidad y relleno, forman como ese otro gran parámetro. Y el otro es el agua. Entonces tenemos espaciamiento, rugosidad, orientación, agua y la resistencia.
¿Fijan? Entonces, de alguna manera, esto da origen a las clasificaciones. O sea, yo estoy sin número, pero es como si estuviera haciendo número. En el fondo estoy dándome cuenta de que la resistencia al macizo rocoso depende de todas estas cosas. El tamaño. Este es como lo último. El tamaño, hay un efecto escala. Si la excavación es una excavación chiquita, el fracturamiento tiene cada vez menos impacto. Si la excavación es grande, resulta que ya ahí contiene todos los tamaños, los bloques chicos y los bloques grandes. Entonces hay un efecto escala con respecto al tamaño. Acá Terzaghi ya se dio cuenta en el 46 de que el tamaño de la excavación tenía que ver con la carga. Entonces, él relacionó la dimensión de la excavación, el tipo de roca y la carga. Entonces, por ejemplo, un túnel de 6 metros de ancho, en roca muy fracturada, por aquí, tengo 10 metros de roca de carga. ¿Te fijas? Y si está poco fracturada, o sea, perdón, aquí, esto es certificada. Ahora, si está poco fracturada, ¿qué es esto? Menos carga. Y por ejemplo, este otro, fíjense que aquí es una clasificación muy sencilla. El ancho del túnel asociado con el RQD, que les decía yo que era como el espaciamiento, pero mejorado. Entonces, un 60% RQD con, supongamos, con 6 metros de túnel. ¿Ya? Estoy haciendo un símil con esto. Terzaghi nos da la carga. ¿Por qué? Porque Terzaghi hizo todos estos trabajos para los marcos metálicos. Él estaba en la época de los marcos metálicos. Entonces él pensaba cuál era la mayor carga que se produce sobre los marcos. Y esa es la carga. Con eso se diseñaban los marcos. Y en cambio acá, con 6 metros y 60% de RQD, necesito solo apernado. No necesito marco. Uso apernado. Ya. Este da cuenta de la calidad de la roca. Y este es el tamaño. ¿Se fijan? Entonces van evolucionando. Este es el 72. Y después aparece la excavación por partes, que el NATM promueve eso. Entonces, depende del tamaño de la excavación en que él dice, no, sabe que la calidad no es buena, así que lo vamos a subdividir. Y lo hace por partes. Y esta subdivisión uno la puede calcular con las teorías de falla por la frente. Así se obtienen estos tamaños. De hecho, voy a mostrar. Está aquí. Esta presentación está hecha al grupo de diseño cuando terminamos el proyecto de línea 3. Entonces, cuando terminamos la línea 3, yo hice esta presentación para contarles lo que habíamos hecho. Un resumen. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros lo primero, validamos la mecánica de suelo. Recibimos un informe de mecánica de suelo y le usamos todos los parámetros y cuestionábamos si era necesario que sea. Generamos unos criterios de diseño, que es lo que primero hace cualquier disciplina, antes de partir, le dice al cliente, sabe que yo voy a usar esta norma, yo voy a usar esta fórmula, por si el cliente piensa otra cosa. El cliente te dice, no, usted no va a usar ninguna norma. Entonces tú decís, mira, yo voy a calcular con la norma porque me obliga la ley.
¿ya? O porque yo así diseño. Si usted quiere hacer otra cosa, peor, con peor seguridad, vaya con otra persona. Nosotros no hacemos eso. Igual uno tiene que ser firme de repente. O sea, uno diseña, siempre está entre la espada y la pared, pues, entre diseñar con seguridad, pero con economía. ¿Ya? Con la seguridad a uno siempre se le da un poco la mano pesada. Y la economía es el cliente que quiere la cuestión baratita, entonces ahí bajamos la puntería, pero nunca por debajo de la seguridad. La seguridad es primero. ¿Ya? Solo si los programas que estoy usando, si la experiencia de la gente, si el monitoreo en caso de túnel, si todo me garantiza que yo voy a tener control sobre la seguridad, yo bajo. ¿Ya? Y eso es lo que ha pasado en Metro de a poco, que se ha ido bajando, bajando, porque lo ha logrado hacer con seguridad. ¿Ya? Pero si yo tengo mal diseño, un diseño con poca información, poco control, yo le pongo nomás. Ese es un consejo también de viejo, o sea, no se arriesguen ustedes por tratar de que bajen los costos así sin saber, no se bajan así. Ya, ¿cuáles son la validación? Los parámetros CFI que se le entregaron, el caso 0, fíjense que se usó 0.8 para grava, que es un caso muy raro. Se hicieron mediciones y ese negro hizo una retroanálisis y encontró esos valores. Desangulación sísmica con el manual de carretera. Modelos constitutivos Hardening Soy mejor que los de Morculón. Se modifican coeficientes de empuje, propuesta de prospecciones. ¿Ya? En ese tiempo yo estaba en Arcadis, que es una empresa que se dedica a mecánica de suelo, así que teníamos cómo justificar todo esto. El marco geológico. Esto es Santiago. ¿Ya? Y aquí tenemos básicamente depósitos aluviales, qué sé yo, que es por la cordillera, la precordillera. Este es el plano que yo les decía. Este es Santiago, este es el Cerro San Cristóbal. Esto gris es grava y viene aquí de la cuenca del Mapocho. Son las gravas del Mapocho. ¿Ya? El Mapocho no es ese hilito de agua que vivía, pues era una cuestión gigante. Y se juntaba con el Maipo. Y estos ya son suelos finos. Esos son suelos finos. Tanto para este lado, para Conchalí, qué sé yo, por ahí, como para este lado, para la Reina, también son suelos finos. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que uno tiene. Y este es un perfil estratigráfico. Y tengo exploraciones, ahí hay un sondaje. Y eso que está ahí es el túnel. Entonces, tengo la profundidad del túnel, tengo el material, puedo empezar a hacer cosas. Entonces, nosotros teníamos como consultora a don Arsenio Negro, que es un experto, súper experto mundial de túneles en suelo. Él nos ayudó. Así se estructura un pique, ¿ya? En SAP. Nosotros hicimos los piques en SAP, pusimos mantos, anillos de refuerzo, perforaciones, le aplicamos los sismos, las cargas, todo. Y esa es la secuencia. ¿Ya? Esta es la forma que uno va presentando los diseños. La estratigrafía, hay suelo fino en algunas partes, en la línea, esta es la línea 4. Esto es un estudio de las cargas sobre el terreno. Esta carga es para el K sub 0 igual 0, no era esa. Ya. Esta carga es porque nosotros excavamos por secuencia los piques. Entonces se produce una carga casi pareja. Es muy curioso. Se vuelve casi una distribución uniforme. Porque nosotros estamos restringiendo el movimiento. Por eso es. Uno excava 2 metros, pone el hormigón, excava 2 metros, pone el hormigón. Entonces se relaja y se comprime, se relaja y se comprime. Estas son las combinaciones de carga en este pique. Ahí están armados con resorte. Nosotros consideramos unos coeficientes de balasto.
y le aplicamos las cargas y le aplicamos los sismos. El sismo está, aquí está aplicado como casi un mononodo cabe, no, una desangulación, perdón, esta es una desangulación. Entonces este es el modelo que hay que hacer. Y esos son los resultados. Los momentos, las tracciones, y ahí uno va armando. Estos son los diagramas de corte axial, los de interacción con las armaduras que uno le pone. Entonces logra que la armadura quepa, o sea, que la sección aguante esto. Y esto es flexo compresión también. Para cierta armadura, hasta que todos los puntos de interacción estén ahí. Y estos son los espesores que usamos. Entonces, le fuimos poniendo al espesor a los mantos, a los brocales, a todo. Con eso se trabajó. Y los túneles. Este es un cuadrito antiguo en que se dice cómo se deberían diseñar los túneles. Es iterativo. Se caracteriza el terreno, se selecciona el método constructivo, se diseña el revestimiento y durante la construcción se validan las predicciones y si no hay validación, el ajuste se hace ahí encima. Durante la construcción, vuelve para atrás. ¿Se fijan? Ese es como el principal loop que tiene. Si yo no, al final, durante la construcción, no encuentro lo que supuse que iba a encontrar, me devuelvo. Incluso me devuelvo acá arriba. Caracterizo el medio de nuevo y todo de nuevo. Aquí está la caracterización de la grava de Santiago. Entonces, el modelo constitutivo, qué sé yo. Este es otro gráfico antiguo que da cuenta de la deformación del terreno y de la deformación del soporte y el punto de equilibrio. Eso es lo que nos andamos buscando. Después, las secciones, primero se dan ideas. Ya, vamos a hacerlo así. Y damos acá la secuencia, un side drift, dos side drift, ya. Se empieza a diseñar. Esto es el gálibo necesario. Esos son los espacios necesarios en el interior. Eso es lo primero, que me tiene que caber el tren, me tiene que caber la gente, me tiene que caber todos los sistemas, etcétera, etcétera, los pasillos. Y ese es el tamaño del túnel. Yo trato de achicar lo más posible, pero sin pasar a llevar el gálibo. La estación y la interestación. La interestación tengo que tener considerado, esto es interesante que lo sepan, ¿eh? Por ejemplo, las personas alrededor, tengo los trenes en la interestación, pero además personas que puedan circular por un pasillito. Eso es lo que se hace. Después hago los cálculos de estabilidad. Eso, por eso les digo, o sea, esto no es lo que les estoy contando, no es un cuento, o sea, es así, se calculan así. Pueden ser con otros métodos, pero hay que hacerlo, por seguridad. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, hay una comparación de cómo obtengo distintos métodos. Fíjense que yo decía que lo habíamos calculado por Mulhouse, que está aquí. Mulhouse está por aquí. Bueno, y otro dan un poco más, un poco menos, y esto lo hicimos con método de elementos finitos. Esto es una tesis. Entonces, dan diferente, y son muchos, son muchos. Entonces, ¿qué es lo que se aplica aquí entonces? El sentido común, el criterio. No hay una norma que te diga, oiga, usted tiene que usar leca y durmía. En el manual de carretera dice que yo tengo que usar leca y durmía, y me olvido la más. No. El manual de carretera no te dice lo que tienes que usar. Tú lo usas con el mejor criterio y lo defiendes. Tú calculas y defiendes. Por eso que hay un criterio de diseño al principio, en el que tú pones todo lo que vas a usar para discutirlo al principio. Ya, al principio de todo, tú pones criterio de diseño. Ahí, criterio de diseño. Al principio. Entonces, nosotros calculamos con esto las secciones, la estabilidad de las secciones. Ese 1 representaba una sección en que nosotros le calculamos con Atkinson y Potts y qué sé yo, cuánto era el factor de seguridad. Y nos daba más de 1.
¿Ya? Aquí están ¿cuánto se llama? Una ponderación de la cohesión y el ángulo de fricción, porque como hay estratos, y acá están los factores de seguridad para cada uno de los side drift. La cobertura, el factor de seguridad, que tiene que ser sobre 1. Después, los espesores. Entonces, los espesores históricos son estos. Y estos fueron los que le dimos a los revestimientos para poder llegar después a calcular esto. Ya empezamos a calcular las estaciones con Plaxis 2D, que esa es la pinta que tienen. Y esto es un parámetro que necesita el Plaxis 2D para poder simular los 3D. ¿Ya? Sí, estos parámetros son sacados de otro programita. ¿Ya? Y yo lo hago por secuencia. Primero la bóveda. Entonces, excavo la bóveda, refuerzo la bóveda. Fíjame, excavación de bóveda, colocación del hormigón, endurecimiento del hormigón y 9 etapas de excavación. Ahí se abre la contrabóveda. ¿Fíjate? Y después un estado de carga adicional ya cuando está listo, porque el sismo se aplica solo en condición final. Le meto el sismo. De hecho, alguna vez hicimos un análisis, una comparación con meterle un sismo real y funcionó. Funciona bien. ¿Ya? Y acá están los esfuerzos obtenidos. Los esfuerzos obtenidos, que son estos mismos monitos que les mostraba antes, y con eso se diseña. Con todos estos esfuerzos. Tenemos que meter todos los esfuerzos, todo, tiene que aguantar todo. ¿Ya? Y todos esos esfuerzos se meten en esta de interacción. Entonces aquí están todos los casos. Y todos los metemos y todos tienen que caber adentro. Y finalmente está la confirmación de los revestimientos. ¿Ya? Y esto es confirmación de las armaduras. ¿Bien? Y aquí están los esquemas hechos a manito, como lo fuimos haciendo. Y esto ya es una modelación 3D, que en casos especiales. En casos 3D, cada color es una secuencia. Quedan súper lindos. Hoy día lo están haciendo más, los programas son más manejables, entonces se pueden hacer más fácilmente. Antes eran días enteros en que corría el computador. O sea, imagínense, hace como no sé cuánto, esto fue como el año 2000, no sé cuánto. Costaba un montón hacerlo, y entonces no todas las empresas pueden hacerlo. Pero esto es para que ustedes sepan qué se hace acá en Santiago. O sea, no es solo en países desarrollados, nosotros lo hacemos así. Esto es una modelación 3D. Estas son las etapas. Esto es con Aflac 3D. También se hacía, claro. Lo mismo, o sea, un trabajo de chino. Y este es el resultado final, en que se sacan las deformaciones en superficie. ¿Y para qué me sirve esto? Para tener los controles de topografía. Y estos son los armados. Aquí tengo los controles de topografía. Y ahí están los resultados y las comparaciones. Y evaluación de daño. Y estos son más modelos. Eso. Ya. ¿Tienen preguntas? Muchas. La idea era mostrarles todo lo que hay dentro del tema de los túneles. Ya lo vamos a ir atacando, por eso que son tantas clases. Los vamos a ir atacando de uno por uno, no se asusten ni mucho menos. ¿Ya? La próxima clase va a ser de caracterización, que es lo primero. Hay que tener los conceptos claros y caracterizar. Yo mañana les voy a hacer algunos ejemplos de conceptos, ¿ya? Para que tengan una idea de cómo es la primera prueba. ¿Ya? Y eso. No sé si tienen alguna
¿Alguna duda? No por ahora, profe. Uy, me sale el programa. Profe, ¿Sí? ¿vamos a hacer algún tipo de trabajo durante este semestre o solamente van a ver las pruebas? Mira, yo la verdad es que he estado probando, he hecho ya varios semestres el curso. Al principio solo le hacía pruebas de los apuntes, ya y los apuntes eran bastante explicativos, autoexplicativos, ¿no? Para que no tuvieran que leer, porque tanto que les costaría mucho. Y los ejercicios son más o menos complicados, pero yo estaba haciendo ejercicio, otro semestre he hecho ejercicio. Pero trabajos no, prefiero hacerle ejercicio. Yo quiero que entiendan los conceptos. Porque lo otro significa copiar y no es la idea. Así gastan menos tiempo, ¿no? Ojalá que con los apuntes y más los ejercicios logren entender los conceptos, que eso es lo que me importa. Eso. Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos, los dejo. Es tarde. Vayan Chao, a profe, que descansar. esté bien. Gracias. Chao, profe, que esté Déjenme bien. la lista, los que Pero- falta que se anoten, anótense. Sí, profe. Ya. Chao. Chao. Adiós, profesor. Chao, chao. Adiós.